desde la parte cervical hasta la parte lumbosacra. ¿Ya? Primero, para recordarles que cuando tenemos una fractura a nivel de la columna dorso-lumbar o dorsal, la mayoría de ellas son por caídas, ya caídas. Y si son caídas de altura, se van a asociar a fracturas de calcáneo, fracturas de columna dorsal y fracturas de radio distal o de muñeca, ¿ya? Entonces tenemos de arriba hacia abajo, de cervical, cuando hay una lesión o una fractura del atlas es porque se lesiona la cervical 1. Está la famosa fractura de Jefferson, que es una fractura que se produce a veces en 2, 3 o 4 partes. No hay compromiso neurológico, ¿ya? Y se produce por mecanismo de compresión axial, o sea, hay una compresión de arriba hacia abajo, ¿ya? Son fracturas estables. Jefferson ha venido alguna vez preguntado y es por la fractura del atlas, del que sostiene a la cabeza, ¿no? Pues se llama atlas, ¿ya? Eso es hay que recordar eso. Luego tenemos al axis, que es la cervical 2. Acá está la famosa fractura o lesión del ahorcado o también de Hangman, ¿ya? Esta lesión sí puede tener compromiso neuronal, ¿ya? O neurológico. El mecanismo de lesión de esta fractura de ahorcado es porque a veces cuando el paciente se ahorca genera fractura a nivel de C2, es por una hiperextensión más una compresión axial de la columna cervical. Estas fracturas también son estables, ¿ya? También son estables. Luego también tenemos a la famosa luxación atlantoaxoidea, ¿no? O sea, C1 con C2, ¿ya? Esto básicamente es porque hay una lesión a nivel del ligamento transverso, que es el ligamento que se está justo entre C1 y C2. Cuando hay una lesión del ligamento transverso de origen genético, ¿ya? O de nacimiento se llama la enfermedad de Grisel. La enfermedad de Grisel se produce en pacientes con síndrome de Down, ¿ya? Esta enfermedad de Grisel a veces genera o a veces hay un síndrome o una luxación atlantoexoidea, más el paciente es hiperlaxo, ¿ya? Luego también tenemos las fracturas de la apófisis odontoides, ¿no? Tenemos tres tipos de fracturas de apófisis odontoides, ¿no? Cuando se lesiona la cabeza de la apófisis, la base de la apófisis, o también algunos llaman base o cuello, y tercero, el cuerpo de la apófisis odontoides. La más común es la tipo 2, o sea, a nivel de la base o del cuello de la apófisis odontoides. Básicamente es cuando hay una hiperextensión forzada, perdón, o latigazos cervicales pero muy forzados, ¿no? O también pues cuando ya hay un tipo de hiperextensión más hiperflexión forzada, o sea, latigazo cervical, ¿ya? Y cuando hay este tipo de hiperextensión o hiperflexión forzada como latigazo cervical, se le conoce pues como esguince cervical cuando hay una lesión o disrupción de los ligamentos a nivel cervical, ¿no? También famoso llamado latigazo cervical. El tratamiento de este latigazo cervical es analgésicos más relajantes musculares, medicina física y rehabilitación a la brevedad por la contractura cervical y de trapecio que debería de tener, y a su vez también manejo de collarín blando para evitar un giro brusco tanto a la derecha o a la izquierda, o un giro o un movimiento de hiperflexión o hiperextensión brusca. ¿Ya? Por eso se le pone el collarín blando. Luego, tenemos también lesiones a nivel de la columna dorsal y dorsolumbar, y son por 4 tipos. El primer tipo es por un mecanismo de flexión, compresión y acuñamiento, es decir, flexión, compresión, es decir, la columna se dobla, o sea, se flexiona, comprime, ya, y acuña a la vértebra. Eso básicamente se da en pacientes que son osteoporóticos. Por ejemplo, una paciente anciana de 75 años, 80 años, que se cae sentada, ya genera quizá una flexión de la columna hacia adelante y detrás y genera una compresión. Esa compresión acuña el hueso, pues, y genera una fractura patológica por osteoporosis, ¿ya? El segundo mecanismo es una compresión axial más estallido, es decir, esto es en la mayoría de ellas por un traumatismo de muy alta energía, una caída a gravedad donde la fuerza
viene del piso hacia la vértebra más débil y en la mayoría de ellas genera una lesión neurológica, ¿ya? Es compresión axial y estallido. Tercero, el otro mecanismo es la flexión y distracción, la fractura de chance, es la famosa fractura por cinturón de gravedad, es una fractura muy, muy grave. Es cuando una parte del cuerpo se queda trabada, porque por aquí está el cinturón de gravedad, y la otra parte del cuerpo se va completamente hacia adelante, esto posiblemente en un choque frontal con un auto, o quizá, si sale, por ejemplo, despedido de la moto también, ¿no? Genera pues un tipo de distracción o de lesión de distracción muy importante, una fractura de chance, ¿ya? Pero las más comunes son las fracturas luxaciones a nivel de la columna dorsal, ¿no? Que son las más frecuentes y son de varios mecanismos, pero no son tan graves como les he mencionado, ¿no? Son fracturas por acuñamiento, por aplastamiento, por ahí listesis, que pueden mejorar pues con la colocación de un corset semi rígido o rígido cuando ya es una fractura importante, ¿ya? Ahora, si hablamos de lumbalgia, es a nivel lumbar, valga la redundancia. Acá tenemos la columna y tenemos pues la vértebra L5, L4, L3, L2 y L1. Y luego tenemos D12, D11, D10 y así, ¿no? Entonces, los lugares donde más se producen las lesiones, el 55% va a ser entre D12, L1 y L2. Cuando hablamos de lumbalgia, es solamente este nivel, ¿no? Que es la contractura de los músculos lumbares, producto de una protrusión o una hernia a nivel de cualquier vértebra lumbar. El tratamiento de las lumbalgias, que en la mayoría son mecánicas, o sea, posturales, van a ser analgésicos, reposo, evitar agacharse, evitar empinarse, evitar subir de peso, evitar cargar peso, ¿no? Esas son las recomendaciones para el tratamiento. Es medicina física y rehabilitación para colocación de medios físicos. Cuando el paciente no mejora a pesar de las indicaciones o recomendaciones dadas y no mejora a pesar de la medicina física, se plantea ya pues un tipo de cirugía con el neurocirujano, ¿ya? A veces estos pacientes tienen compromiso neurológico cuando la protrusión o la hernia que causa la contractura comprime pues el nervio a nivel espinal, ¿no? A veces también se oprime el ciático y genera la famosa lumbociática con irradiación hacia a veces hasta la punta del pie, ¿ya? Bueno chicos, eso es todo de los temas de baja rentabilidad. Espero que les haya servido. Bueno, aquí tenemos también la famosa escoliosis idiopática, ¿ya? La escoliosis idiopática es una escoliosis que puede ser o son de características en la mayoría genética, ¿ya? Y pueden ser escoliosis cuando son en niños, más o menos entre 3 a 5 años, en niños, básicamente entre 5 a 10 años, y en púberes mayores de 10 a 15 años, ¿no? Básicamente así se divide, ¿ya? La escoliosis idiopática es cuando hay una desviación marcada de la columna a predominio dorsal, ¿ya? Y aquí se mide el famoso ángulo de Cobb, ángulo de Cobb. El ángulo de Cobb se va a medir desde la primera vértebra donde comienza la curvatura hasta la última vértebra donde termina la curvatura, generando pues un ángulo, ¿ya? También llamado ángulo de Cobb. Ante un examen físico antero-posterior o el paciente, vemos pues cómo tiene una curvatura importante. Cuando le decimos que se agache, vemos que hay una jiba mayor a la otra. Incluso a veces las costillas están más arriba que la otra. Esto es el famoso test de Adams. Test de Adams positivo cuando vemos una asimetría importante. ¿Ya? El examinador se pone atrás, se pone como 3 minutos atrás, el paciente hace la flexión de la columna y miramos pues cómo hay una asimetría importante de la espalda o de la columna dorsal. ¿Ya? Y si hablamos de la medición del ángulo de Cobb, vamos a ver que un ángulo de Cobb de 10 a 20 es una escoliosis leve, donde
es suficiente la medicina física para mejorar la parte muscular y las correcciones posturales. Si es de 20 a 40, medicina física, postura o incluso algunos corsés rígidos para evitar que siga avanzando. Pero cuando es más de 50, sí es cirugía, es una corrección de la escoliosis mediante instrumentación de columna. ¿Ya?